pasado estuvimos viendo a Jesús en un juicio. Esa fue la primera parte y hoy estaremos viendo la segunda parte del juicio hacia Jesús. Estamos siguiendo los pasos finales que van a desencadenar cómo Jesús va a la cruz. Y estamos aprendiendo que estos eventos que pasaron, hermanos, cómo es que se relacionan con nosotros, con nuestras vidas y como discípulos de Él. ¿Qué tienen que decirnos? Hoy llegamos al segundo juicio. El primer juicio fue frente a Caifás, el sumo sacerdote, y el día de hoy vamos a ver el segundo juicio. Así que quisiera que me acompañen, por favor, para poder leer Mateo capítulo 27, versículo 11 al 31. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 11 al 31. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana hemos leído tu palabra, la cual es vida. Suplicamos que tú nos ayudes, que puedas poner un corazón tierno en cada uno de nosotros, que al escuchar esta exposición, nosotros no seamos emocionados, sino seamos transformados por lo que significa este pasaje. Señor, que tu palabra pueda penetrar
profundamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. No queremos simplemente aprender algo para tener mayor conocimiento. De ninguna manera. Queremos, Señor, ser ministrados en el poder de tu Espíritu Santo, y que al margen de las limitaciones del predicador, tu nombre sea puesto en alto. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, traiga fruto al 100%. Que esta palabra quede sembrada plena y profundamente en cada corazón. Háblanos por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, en esta mañana. El domingo pasado vimos que el primer juicio estuvo marcado de procedimientos ilegales. Estaba lleno de testigos falsos y testimonios que estaban distorsionados para tratar de acusar a Jesús. Lamentablemente, hermanos, tengo que decirles que el segundo juicio, ¿saben qué? No le va a ir mucho mejor. No. En realidad, para ser honestos, hubo un tercer juicio, y ese tercer juicio se llevó ante Herodes, de lo cual leemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Pero Mateo, ¿saben una cosa? Ni siquiera se molesta en registrarlo. El enfoque de Mateo aquí es Jesús ante Pilato. Ese es el punto que quiere que nos concentremos. Y si usted, hermano, esperaba que Jesús recibiera de repente justicia en este segundo juicio, yo le tengo que decir que se va a decepcionar. El único propósito de un juicio, ¿cuál es? Absolver a los inocentes o condenar a los que son culpables. Pero en este juicio, hermanos, en particular, la parte inocente es condenada, mientras que la parte culpable va a quedar en libertad. Es decir, se hace lo contrario a lo que debe hacerse en un juicio. Vimos al principio de este capítulo cómo los líderes judíos ataron a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, aquel que era gobernador en esos tiempos. Y aunque proclamaron a Jesús digno de muerte en el primer juicio, que lo vimos el domingo pasado, según la ley romana, los judíos no podían de ninguna manera, porque no tenían autoridad para ejecutar a Jesús, a pesar que ellos lo habían declarado culpable. No les quedó alternativa sino agarrar a Jesús y llevarlo delante de Pilato. Recuerde también, el primer juicio, hermanos, que hicieron en contra de Jesús, ellos ya habían maquinado, habían pensado a dónde querían apuntar. Es decir, el resultado ya estaba predefinido por ellos. El juicio era una pantalla para tratar de alguna manera de acallar sus conciencias o de apalacar un poco a la gente que estaba llena en Jerusalén en esos días. Pero ellos, los líderes judíos, eran los que estaban a cargo de ese juicio. Pero ahora, como ellos no podían ejecutarlo, llevaron a Jesús a Pilato, y ahora el que está a cargo es Pilato. Por lo que el juicio ahora requeriría un poquito más de sutileza, requeriría de mayores cantidad de pruebas, porque con el argumento de los judíos no iban a condenar a muerte a Jesús, porque eran romanos. Ellos no creían en absolutamente nada de las cosas religiosas que tenían los judíos. Los argumentos de ellos no iban a ser válidos, por eso tenían que dar argumentos sólidos, pero desde el punto de vista de los romanos, a fin de que lo puedan crucificar. Así que Jesús se presenta ante Pilato para ser interrogado, y el juicio comienza con Jesús afirmando que Él es el rey de los judíos, como lo vemos en el versículo 11 del que estamos leyendo, capítulo 27. Permítame volver a leer. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Ese tú
en la pregunta de Pilato es bastante enfática. Incluso puedo decirle, por la forma como está escrito, es hasta en un tono burlón. Se estaba burlando de Jesús. Pilato mira a ese prisionero atado, golpeado delante de él. ¿Eres tú? Como diciendo, o sea, la manera como tú estás presentado, ¿eres tú el rey de los judíos? Y esa es una pregunta interesante y que parece surgir de la nada delante nuestro. Pero tenemos que recordar, hermanos, que esa pregunta obviamente fue precedida por los líderes judíos que de alguna manera habían presentado acusaciones en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque habían tenido que cambiar los argumentos, como les expliqué hace un momento. Porque la acusación que habían tenido en el primer juicio, que era blasfemia, eso nadie se lo creía en el ámbito romano. Tuvieron que haber cambiado, porque no se podía llevar a alguien a juicio sin tener una acusación. Y el Evangelio de Lucas nos da luces al respecto. Nos dice que presentaron 3 cargos en contra de Jesús. En primer lugar, acusaron a Jesús de perturbar a la nación. En segundo lugar, lo acusaron de que Jesús se oponía a pagar impuestos al César y afirmar que Cristo era un rey. Así que, si usted se da cuenta, todos estos cargos que menciona Lucas, todos son cargos nuevos. No tienen nada que ver con los cargos del primer juicio. Son diferentes. Como les dije, en el primer juicio lo acusaron de blasfemia, pero a Pilato, como les dije hace un momento, no le iba a interesar un cacahuate que lo acusaran de blasfemia. ¿Y a mí qué iba a decir Pilato? O sea, no tenía ningún sentido. Ningún cargo religioso iba a servir para que Pilato mande que lo crucifiquen. Por eso es que cambian los cargos. Así que en su lugar presentan estos nuevos 3 cargos que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, están más orientados políticamente. Pilato de hecho se centra en el tercer cargo, y esa es la razón por la que le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Recuerden que ese es el tercer cargo de los que he mencionado, que Lucas nos describe. Esa es la razón. Y Jesús le responde con firmeza, sin dudas: tú lo dices, no yo, tú lo dices. Esta es la tercera vez, hermanos, que Jesús responde de esta manera en el espacio de pocas horas. Recordemos rápidamente, lo mismo que acaba de decir es lo mismo que le dijo a Judas en la última cena, cuando Judas preguntó: ¿soy yo el traidor? ¿Sí se acuerdan? ¿Soy yo? Todos comenzaron a preguntar. Y Judas también dice: ¿soy yo? ¿O soy yo el traidor? Y Jesús le dijo: tú lo dices. O sea, tú lo estás afirmando. Lo mismo le dijo a Caifás en el primer juicio, cuando Caifás le pregunta: ¿eres tú el Cristo? Tú lo dices. Y ahora lo mismo sigue con Pilato, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? La misma respuesta. Pilato, no sé si usted se percata, pero quiero que entienda, Pilato de alguna manera está tratando de darle a Jesús una salida. Porque si Jesús decía no, ok, simplemente no pasaba gran cosa. Pero Pilato está tratando de darle la salida por varias razones que quiero que entendamos. En primer lugar, Pilato está convencido, hermanos, de la inocencia de Jesús al iniciar este juicio. Pilato, él dice: yo no creo que este hombre sea culpable. Entonces, por eso le hace esa pregunta, para darle una salida a Jesús. Intenta de alguna forma liberar a Jesús. Y así que le da la oportunidad a Jesús de escapar, primero preguntándole si él era el rey de los judíos. Solo di que no. Si tú dices que no, yo me imagino pensando: si tú dices que no, ese juicio ha terminado y te puedes ir libre. Es más, si no lo hubiera hecho público, sino en privado,
Solamente, mira, tú tienes que decir que no, Jesús, y con eso se acaba todo. Jesús no hubiera negado eso, hubiera seguido firme en lo que él dijo. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús responde afirmativamente, y como respondió afirmativamente, entonces empieza el juicio. Ahí es que empieza. Al igual que en el primer juicio, Jesús no responde a sus acusadores. Guarda silencio. Mire versículo 12 al 14, dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes, es decir, los que más sabían, la élite religiosa, por los pastores, los presbíteros, los obispos, o sea, lo mejor en el ámbito religioso. Dice, y por los ancianos, o sea, era acusado por los que se suponía que eran más sabios, más destacados. Pero Jesús nada respondió, nada. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba asombrado. Pilato se quedó atónito de que Jesús estuviese en silencio. Pilato no era alguien nuevo. Pilato había presidido muchos juicios. Y cuando venían los acusados delante de él, todos los que de alguna manera llegaban a juicio, ellos clamaban inocencia. No, no me hagan nada, yo soy inocente. Todos reclamaban eso. La mayoría protestaban en voz alta para que los declaren inocentes, pero Jesús no dice nada. Y quiero leer un comentario de Charles Spurgeon en el comentario que hizo sobre el Evangelio de Mateo. Y dice lo siguiente, abro comillas, dice, podría haberse absuelto de cada acusación que se le hizo, pero eso habría dejado la carga de la culpa sobre aquellos cuyo lugar vino a tomar. Así que no respondió ni una palabra. Ese silencio fue amoroso y sublime. ¿Entiende usted eso? Él pudo liberarse, por supuesto, porque todas las acusaciones eran falsas. Pero ese silencio fue también una muestra de gran amor y a la vez algo sublime, orientada hacia nosotros, hacia los pecadores. Jesús permanece en silencio ante las acusaciones, tanto en el primer juicio y ahora en el segundo juicio. Jesús era inocente de todos los cargos, pero se negó a defenderse. Jesús estuvo dispuesto a ser condenado. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser libres y no condenados. Esa es la razón. Jesús está pasando o sufriendo esta segunda ronda de cargos y falsas acusaciones por parte de los líderes judíos. Pero ahora llegamos a un error judicial aún mayor, cuando la multitud elige a Barrabás en lugar de elegir a Jesús. El primer intento de Pilato por liberar a Jesús ha fracasado. Lo acabamos de ver. Había fracasado. Entonces Pilato pasa a una segunda estrategia e intenta que la multitud sea la que pida la liberación de Jesús. Pero mire lo que ocurre. Quisiera que me acompañen en la lectura, versículo 15 al 18, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, miren esto, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Barrabás era un prisionero notorio que Pilato lo tenía en la cárcel bajo custodia. Y Mateo no nos dice realmente cuáles eran los crímenes de Barrabás, pero hay otros evangelios que nos dicen, por ejemplo, que Barrabás era uno de los ladrones más famosos.
Era también un insurrecto, es decir, que se levantaba en rebelión en contra del gobierno. Eso lo vemos en Juan. Pero en Marcos nos dice que además Barrabás era un asesino. O sea, no era cualquiera. Seguramente, si lo ponían al peor asesino de esos momentos y ponían a Jesús, la gente pues tenía que escoger a Jesús, pensó Pilato. ¿Cómo va a escoger a un asesino, a un ladrón que les había robado a ellos mismos? No, tienen que escoger a Jesús. ¿Cómo van a pedir que liberemos a un ladrón de la sociedad, a alguien que había asesinado a la gente de la sociedad? Esa es la razón por la que Pilato ofrece a la multitud la posibilidad de elegir entre este criminal que era muy notorio, todos conocían el historial delincuencial de Barrabás, o aquel hombre inocente, Jesús, llamado el Cristo. Pilato sabía que los líderes habían entregado a Jesús por envidia, y puede que Pilato no haya sido un buen juez en este segundo juicio, pero aparentemente fue un buen juez de carácter. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús es inocente, y por eso, hermanos, es que Pilato intenta de alguna manera que la multitud pida la liberación de Jesús. Mientras tanto, la esposa de Pilato le manda un WhatsApp. No había WhatsApp, pero le manda un mensaje. Ya se despertaron por lo menos. Le manda un mensaje advirtiéndole de la inocencia de Jesús. Mire lo que dice versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, ahí estaba presidiendo, ¿verdad?, el juicio, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, refiriéndose a Jesús, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato, hermanos, le envía este mensaje mientras él estaba en el tribunal. Ha tenido un sueño sobre Jesús. Tal vez deberíamos decir, ha tenido una pesadilla sobre Jesús que le estaba causando una tremenda angustia. No se dice cuál era el contenido de ese sueño, pero el sueño de alguna manera confirmaba la inocencia de Jesús. Esa es la razón por la que la esposa le envía este mensaje a Pilato, contándole sobre el sueño, advirtiéndole que no condene a este hombre inocente. Ahora Pilato tiene una razón más, ¿verdad?, para poder liberar a Jesús. No solamente lo que él creía, que por envidia le habían acusado, sino que ahora es confirmado con lo que su mujer le acaba de decir a través del mensaje que le manda. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Pilato sabía que los líderes judíos han entregado por envidia a Jesús. Y ahora su esposa tuvo este sueño que confirma la inocencia de Jesús. Pilato cree que va a tener éxito cuando ofrece Barrabás o Jesús. Yo creo que van a elegir a Jesús, porque Barrabás es de lo peor. Todo el mundo sabe sus fechorías. No hay manera de que la gente quiera liberar a Barrabás. No creo. Por lo que, por descarte, van a elegir a Jesús, pues. ¿Cómo van a condenar a Jesús? No hay forma. Pero no contaban con la influencia de los líderes judíos sobre toda esa multitud. Porque fueron los líderes judíos los que persuadieron a la multitud para que pidan a Barrabás en lugar de Jesús. Mire versículo 20 al 23. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Así que
Como vemos, a Pilato le sale el tiro por la culata, como se dice. Él pensó en su razonamiento humano que iban a escoger a Jesús, pero no fue así. Toda la estrategia que Pilato había puesto en marcha le resulta contraproducente, porque cuando Pilato pregunta a la multitud, ¿a quién eligen? Para su sorpresa, dice que contestaron, piden que Barrabás sea liberado. Jesús anduvo haciendo el bien durante todo su tiempo de su ministerio, alimentando a las multitudes, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, enseñando al pueblo. Pero ellos escogieron a Barrabás, aquel que les había robado, aquel que había asesinado, aquel que se había rebelado en contra del gobierno. A ese escogen antes que a Jesús. William Barclay dice en su comentario lo siguiente: preferían al hombre violento sobre el hombre amoroso. Espero que me vayan siguiendo. Más tarde Pedro recordó al pueblo justamente lo que acaban de hacer. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, le está diciendo al pueblo, ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pilato quería ponerlo en libertad, pero ustedes fueron los culpables de condenarlo. Es lo que le está diciendo Pedro. Pero vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera a un homicida, a un asesino. Y hasta aquí yo creo que es fácil condenar a esa multitud. Todos estamos de acuerdo que esa multitud es la culpable. Pero antes de ser demasiado duro con ellos, yo quiero pedirte, examínate tú por un momento. Examínate por un momento. ¿A quién has elegido en lugar de Jesús en algunos momentos de tu vida? Cuando tienes que elegir a Jesús, pero más te importan tus cosas personales, o te importa otra persona antes que Jesús. ¿Por qué los servicios de adoración no son tan importantes? Porque prefieres a otros, a otras personas o a otras cosas o a otras actividades. Y muchas veces nos levantamos a señalar esa multitud que prefirieron a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿Comprenden ello? ¿Cuántas veces tú has tenido que elegir y eliges una y otra vez a algo en lugar de Jesús? Y te pones una excusa o das cualquier excusa para callar tu conciencia. ¿Te ha pasado eso o no? Salvo que tú seas extraterrestre. Pero si eres un ser humano, eso es lo que pasa. ¿Sí o no? Bueno, creo que acá el único pecador es el pastor que está acá al frente. Hermanos, todos somos así. Entonces, regresamos aquí. La multitud está clamando para que liberen a Barrabás. Y Pilato lógicamente se queda estupefacto y les pregunta: oye, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y la multitud, ni tardo ni perezoso, dice: crucifícale. Hermanos, lo que Pilato está intentando aquí es disuadirlos, enfatizando una vez más sobre la inocencia de Jesús. Cuando dicen crucifícale, Pilato dice: ¿por qué? ¿Qué delito ha cometido? Note, hermanos, esto, que la gente ni siquiera responde. La gente siempre sigue gritando: crucifícale. Y yo pregunto, ¿acaso no es así siempre? Cuando tú no tienes un buen argumento, lo único que haces es levantar la voz para que todos te escuchen y crees que tienes la razón con eso. Estás totalmente equivocado, igual que esta multitud. Ellos no respondieron a la pregunta, gritaron más. ¿O no pasa así? No somos tan diferentes.
¿Se dan cuenta? No. Cuando no tienes un buen argumento, te pareces igual que esta multitud, gritas más fuerte. La gente, el día de hoy, hacemos lo mismo. Pilato preguntó a la multitud: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y la pregunta de Pilato nos plantea hoy una pregunta similar. Hoy, no mañana, no ayer, hoy. ¿Qué vas a hacer hoy con Jesús llamado el Cristo? Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas un día de lo que haya decidido personalmente qué hacer con Jesús. Muchos lo quieren como Salvador, pero ¿saben qué? Necesitamos hacerlo primero nuestro Señor para que sea nuestro Salvador. Jesús no funciona separado. Jesús es Señor y es Salvador y es Rey de nuestra vida. No es la persona, nuestro mandadero, que hace lo que se nos da la gana a nosotros. No, Él tiene que ser. Si no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. Así que piénsalo bien. Va asociado, va junto. Como dicen acá, junto con pegado. Estoy tratando de hablar en términos mexicanos para entendernos bien. Si quieres que sea tu Salvador, debe ser también tu Señor. Es decir, tu amo. El que manda, no el que obedece. ¿Has elegido a Jesús en tu vida? ¿O cada vez que necesitas hacer una elección, estás eligiendo a alguien o a algo en lugar de Jesús? Meditemos en ello. La multitud clama por Barrabás, por lo que Pilato se lava las manos y él declara su propia inocencia. Y muchas veces no somos así. Aunque no usemos agua, declaramos nuestra propia inocente. Ella es la culpable. Él es el culpable. Mi esposo es el responsable. No, mi esposa, ella es la culpable. Mis hijos, mi vecina, los compañeros de trabajo, lo que tú quieras. Versículo 24 al 25, miren lo que hace, lo que pasa. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es terrible eso. Pero fíjense esto. Pilato, hermanos, no estaba avanzando en nada. La multitud estuvo a punto de provocar disturbios. Entonces, ¿qué hace? En lugar de declarar inocente a Jesús, ¿saben qué hace? Se declara inocente a sí mismo y por eso se lava las manos. Delante de todos, se lava las manos. Yo soy inocente de este hombre. Si fuera así de fácil, hermanos, si tan solo pudiéramos hacernos los inocentes simplemente con decirlos, él ya tiene la culpa, si fuera así de fácil. ¿Saben qué? Quiero recordarles esto. Ninguna excusa, ninguna cantidad suficiente de agua puede lavar tus pecados. Solo la sangre de Jesús es efectiva para lavarte lo más profundo que hay en tu corazón. Pilato le dice a la multitud: es la responsabilidad de ustedes. Y piense usted cuántas veces hemos echado la culpa de nuestro pecado a otros. ¿Cuántas veces hemos echado la culpa de enojarnos, de estar iracundos hacia otros? ¿Cuántas veces? No, es que no pude por esto y aquello. ¿Cuántas veces echamos la culpa a muchas cosas? Hermanos, es lo mismo que le dijeron los líderes judíos a Judas cuando él le cayó el 20 de lo que había hecho y fue a devolver el dinero. Y ellos, ¿qué le dijeron? A nosotros no nos importa, allá tú
Tú fuiste el que vendiste a Jesús, perdón. Pensaron que ellos con eso se estaban también limpiando las manos y la culpa iba a caer en Judas. Parece que nadie quiere asumir la responsabilidad por la muerte de Jesús. Los líderes judíos culparon a Judas y luego pasaron a Jesús ante Pilato, y ahora Pilato echa la culpa a la multitud y trata de pasar la responsabilidad hacia el pueblo. Y el pueblo lo recibe con gusto. El pueblo dice: no, échenos la culpa a nosotros, no hay problema. Por eso es lo que dice: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora bien, este versículo muchas veces se ha utilizado de una manera incorrecta o errónea para justificar lo que se denomina el antisemitismo, culpando pues al pueblo judío de la muerte de Jesús. Ellos son, por eso tenemos que atacarlos. Por eso, de repente alguno de ustedes no entiende ese término antisemitismo. Este es un término, el antisemitismo tiene que ver con ese prejuicio hacia los judíos, esa discriminación u odio dirigido a los judíos. Por eso es que ellos fueron los culpables de crucificar a Jesús. Usando este versículo, acusan netamente a los judíos. Pero ¿saben qué? En la Biblia no hay un solo versículo que hable de antisemitismo. De ninguna manera. Jesús, la única razón, hermanos, por la que Jesús murió fue por el pecado, y todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la razón por la que Jesús tuvo que morir en una cruz. Porque todos, si Él murió por los pecados de nosotros, nuestro pecado y nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. No esos judíos que estaban presentes en ese momento. Porque si tú hubieses estado presente en ese momento, también hubieras sido uno de los primeros en decir: crucifícalo, crucifícalo. Fue tu pecado y mi pecado lo que pusieron a Jesús en esa cruz. Pilato se lava las manos y él asimismo se declara inocente, pero aquí solamente hay una persona inocente y no es Pilato. Pilato lo que está haciendo de alguna manera es eludir su responsabilidad, pero él es tan responsable como todos los demás que están ahí presentes. Es verdad que se esforzó mucho en liberar a Jesús, eso es verdad. Primero le dio a Jesús la oportunidad. Luego, en segundo lugar, le dio la oportunidad que la multitud eligiera qué es lo que querían. Pero Él es el que tuvo la autoridad todo el tiempo durante el transcurso que Jesús estuvo en su presencia. Y Él decidió no liberar a un hombre inocente, a pesar que Él sabía que lo era. Pilato se lava las manos en vano. Así como tú y yo muchas veces echamos la culpa de nuestro pecado a otros, lo estás haciendo en vano. Estás perdiendo saliva. No, es que si mi esposo no me hubiera hecho, si mi esposa, no. Estás perdiendo tiempo y saliva en vano. De lo profundo de nuestro corazón es que salen esas cosas. La acción de Pilato es en vano, el querer declararse a sí mismo inocente. ¿Qué es lo que puede limpiar mi pecado? Solo una cosa: la sangre de Jesús. Entonces Pilato suelta a Barrabás y entrega a Jesús para que lo crucifiquen. Versículo 26 dice lo siguiente: entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Y miren esto, miren la paradoja que ocurre acá. El culpable queda libre y el inocente es condenado a muerte. Una vez más, aquí solo hay una persona inocente. Los líderes judíos son culpables de falsas acusaciones. Los líderes judíos son responsables de poder persuadir a la multitud en contra de Jesús.
Barrabás es culpable de múltiples crímenes. La multitud es culpable de elegir a Barrabás en lugar de elegir a Jesús. Pilato es culpable de condenar a muerte a un hombre inocente. Jesús es el único inocente aquí. Pilato lo entrega para que lo crucifiquen. Pilato sentencia a muerte a Jesús, pero es la sentencia sobre la cabeza de Pilato la que perdura a lo largo de toda la historia. ¿Quién quiere poner Pilato a su hijo por nombre, digo? Nadie. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la historia, a lo largo de toda la historia, estamos hablando de la historia terrenal, las acciones de Pilato están registrados aquí en los evangelios y su nombre está conmemorado incluso en el credo de los apóstoles, aquel credo que se recitaba desde la iglesia primitiva y se ha leído pues a lo largo de todas las iglesias en todo el mundo durante muchos siglos. En la parte casi en un renglón y medio dice: Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso se remonta a la iglesia primitiva. Desde esos tiempos está el credo de los apóstoles. Y desde ahí esta parte siempre se ha leído para no olvidarnos de qué es lo que pasó. Jesús sufrió injusticia bajo Poncio Pilato. Y ahora también va a sufrir abuso físico y abuso emocional. Mientras los soldados se burlan y abusan de él. Mire conmigo, versículo 27 al 31. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Hermanos, Jesús fue maltratado después de ese primer juicio ante Caifás, el sumo sacerdote. Pero ahora, en este segundo juicio, nuevamente está siendo maltratado. En este segundo juicio, delante de Poncio Pilato. Los guardias del templo se burlaron de Jesús como profeta. ¿Se acuerdan que decía: a ver, adivina, ¿quién te golpeó? Eso fue en el primer juicio. Pero en el segundo juicio fueron los guardias romanos que se burlan de Jesús como rey. Primero lo azotaron, lo que ya de por sí era un castigo bastante brutal. Luego dice que lo visten como si fuese un rey, con un manto escarlata sobre sus hombros, una corona de espinas clavada sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y se arrodillan delante de él, burlándose y escupiéndole. Y luego le quitan, dice, esa caña de la mano y lo golpean en la cabeza una y otra vez. Y cuando terminan de hacerlo, le quitan ese manto, le ponen sus propias ropas y lo llevan al monte Calvario para poder crucificarlo. Lo llevan a aquella cruz donde murió por ti y por mí. Lo que pasó con Jesús y Barrabás es un cuadro de lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Jesús es el Hijo de Dios que vivió la vida perfecta, que nunca pecó. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El castigo justo por el pecado es la muerte, es lo que dice Romanos, no, la paga del pecado es muerte. El pago por el pecado que hemos cometido es la muerte. Tú y yo merecemos la muerte, si somos honestos. No hay nadie que se salve y por eso estamos condenados por nuestros pecados.
Pero cuando Jesús muere en la cruz, el inocente muere por el culpable. Yo soy Barrabás porque soy culpable. Tú eres Barrabás. Todos somos Barrabás porque todos somos culpables de una o de otra cosa. Jesús murió. El inocente muere por los culpables. Jesús murió. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir. Las malas noticias del juicio de Jesús ante Pilato es que un hombre inocente fue condenado a muerte y el culpable fue liberado. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias del Evangelio en Cristo son estas: que un hombre inocente fue condenado a muerte para que los culpables sean liberados. Y así como Jesús murió en lugar de Barrabás, Jesús también murió en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Éramos culpables como pecadores, pero la muerte de Jesús eliminó nuestra culpa y nos hizo libre. Alabado sea el Señor por eso. Ese día murieron 3 hombres ahí en el Calvario. Y la cruz del centro, hermanos, estaba destinada, ¿saben a quién? A Barrabás, el peor delincuente, al asesino, al ladrón, a lo peor de entre los 3 era Barrabás. Pero ese lugar de Barrabás lo tomó justamente Jesús. Jesús fue crucificado en esa cruz que le correspondía a Barrabás. Jesús murió en lugar de Barrabás. Y yo te pregunto, ¿Jesús ha muerto por ti realmente? No porque lo digas, sino porque hay una evidencia que verdaderamente Jesús ha muerto por ti. ¿Estás viviendo esa nueva vida en Cristo Jesús? Si no, es una buena oportunidad para que puedas acercarte. Es una buena oportunidad para agradecerle una vez más por el sacrificio de la cruz. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, eres libre solamente porque hubo un intercambio, como aquel himno que dice: glorioso intercambio, el justo por los pecadores. Pero si tú no estás en Cristo, ¿saben qué? Tú vas a llevar tus culpas sobre ti mismo, a menos que Jesús tome las culpas tuyas y también los lleve en la cruz. Póngase de pie y oremos al Señor. Es un cuadro de lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Jesús es el Hijo de Dios que vivió la vida perfecta, que nunca pecó. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El castigo justo por el pecado es la muerte, es lo que dice Romanos, no, la paga del pecado es muerte. El pago por el pecado que hemos cometido es la muerte. Tú y yo merecemos la muerte, si somos honestos. No hay nadie que se salve y por eso estamos condenados por nuestros pecados. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el inocente muere por el culpable. Yo soy Barrabás porque soy culpable. Tú eres Barrabás. Todos somos Barrabás porque todos somos culpables de una o de otra cosa. Jesús murió. El inocente muere por los culpables. Jesús murió. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir. Las malas noticias del juicio de Jesús ante Pilato es que un hombre inocente fue condenado a muerte y el culpable fue liberado. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias del Evangelio en Cristo son estas: que un hombre inocente fue condenado a muerte para que los culpables sean liberados. Y así como Jesús murió en lugar de Barrabás, Jesús también murió en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Éramos culpables como pecadores, pero la muerte de Jesús eliminó nuestra culpa y nos hizo libre. Alabado sea el Señor por eso. Ese día murieron 3 hombres ahí en el Calvario. Y la cruz del centro, hermanos, estaba destinada, ¿saben a quién? A Barrabás, el peor delincuente, al asesino, al ladrón, a lo peor de entre los 3 era Barrabás. Pero ese lugar de Barrabás lo tomó justamente Jesús. Jesús fue crucificado en esa cruz que le correspondía a Barrabás.
Jesús murió en lugar de Barrabás. Y yo te pregunto, ¿Jesús ha muerto por ti realmente? No porque lo digas, sino porque hay una evidencia que verdaderamente Jesús ha muerto por ti. ¿Estás viviendo esa nueva vida en Cristo Jesús? Si no, es una buena oportunidad para que puedas acercarte. Es una buena oportunidad para agradecerle una vez más por el sacrificio de la cruz. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, eres libre solamente porque hubo un intercambio, como aquel himno que dice: glorioso intercambio, el justo por los pecadores. Pero si tú no estás en Cristo, ¿saben qué? Tú vas a llevar tus culpas sobre ti mismo, a menos que Jesús tome las culpas tuyas y también los lleve en la cruz. Póngase de pie y oremos al Señor. Ti mismo, a menos que Jesús tome las culpas tuyas y también los lleve en la cruz. Póngase de pie y oremos al Señor.